Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, o sea, el arca, haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Saltamos al versículo 14. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque ahí hay un paréntesis que nos da un antecedente, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. O sea, nos está diciendo que el Jordán estaba desbordado. O sea, no tenía un cauce normal, sino era más ancho de lo normal porque estaba desbordado. Cierra el paréntesis. Por algo nos está diciendo ese antecedente, ¿no? Las aguas que venían de arriba, cuando los sacerdotes entraron y mojaron sus pies, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Yo he titulado este sermón Señal de juicio y redención. O sea, noten lo complejo que será para nosotros. Necesitamos mucho la dirección del Señor para comprender más que una historia de un pueblo atravesando un río. Porque eso aparece que dice el mensaje. Israel llega a la orilla del Jordán, ve que está desbordado y milagrosamente el Jordán se abre y ellos pasan en seco. Y podríamos quedarnos ahí dando la gloria a Dios por el tremendo milagro de abrir el río. No era un río que no se podía atravesar en otras épocas. Habían transitado 40 años que les costaba esperar al tiempo en que el río se pudiera cruzar, ¿no? Pero era ese minuto y había que cruzarlo ahí, y el Señor hace un milagro que abre el Jordán. Y hay varias señales en este relato que nos hablan del juicio y la redención, ya que lo estamos mirando desde la luz del Evangelio. Por eso necesitamos mucho la gracia del Señor para venir a esta palabra y comprenderla conforme Dios nos está enseñando. Esta serie la hemos titulado El Evangelio de Josué por las razones que ya hemos expuesto anteriormente. No porque sea un evangelio propiamente tal, porque en la literatura es un libro histórico del Antiguo Testamento. Está narrando hechos históricos que están plasmados ahí, que van siguiendo la huella o la ruta por la cual el pueblo de Dios fue atravesando. El mismo Señor Jesucristo dijo que las Escrituras dan testimonio de Él. Entonces,
una persona que se acerca a la palabra del Señor no solo tiene que ir a encontrar en la palabra de Dios elementos que le sirvan para su diario vivir. No solo tiene que ir a la Escritura y aquí encontrar, decir, aquí hay un milagro y yo siempre hago parodia, no sé si puedo ofender a alguien, pero es mi forma además. Pero no es como que yo diga esta mañana, hermano, ¿cuántos tienen ríos de dificultades y crisis en su vida? Pero hoy en el nombre del Señor, tal como se abrió el Jordán, se abrirán caminos para usted. Y usted se va a emocionar y se va a poner a llorar y se va a ir feliz porque el Señor le dijo que le abrirá caminos. Eso es una gran verdad, pero no está sustentada con la porción que el Señor nos entrega hoy. Solo eso quiero decir. Sí hay promesas del Señor, sí abre caminos el Señor, sí abre puertas. ¿Quién puede dar testimonio de eso? Sí, lo hace. Pero yo no podría pararme en este lugar y exponer la palabra del Señor haciendo exégesis del texto, o sea, forzando al texto a que diga algo que no está diciendo. El texto me está narrando un hecho histórico solamente. Pero a la luz del Evangelio tengo que preguntarme siempre por qué ese hecho histórico quedó registrado en la Biblia y qué tiene que ver con la salvación conmigo. Entonces voy con otra intencionalidad a la Escritura y le digo, Señor, ¿dónde está tu obra aquí? ¿Dónde está el Evangelio acá? ¿Dónde se demuestran las doctrinas permanentes de tu amor, de tu gracia, de tu fidelidad? Particularmente, ¿dónde encuentro en este pasaje la redención? Y esa es la misión que tenemos hoy día. Ahora, ¿por qué le hemos llamado el Evangelio de Josué? Porque Josué, justamente Joshua, es el nombre de Jesús, es el mismo nombre. Entonces ya hay una tipología directa. Josué está representando el ministerio de Jesús. Eso es primer referente. Y mirándolo de esta perspectiva, el ejercicio que hemos estado haciendo, y ustedes me han acompañado con sus oídos, y espero que lo estén sacándole, como decía un profesor, punta al lápiz en la casa después. ¿Cuántos lo están haciendo así? Hoy, ¿verdad? No lo había visto así y quiere seguir leyendo. ¿Lo están haciendo, no? ¿O se acabó el sermón, se van a almorzar y se olvidaron hasta el domingo? Espero que no. Fuimos revisando esto con la luz del Evangelio. Entonces, cuando decimos la luz del Evangelio, porque conocemos las doctrinas del Evangelio. Conocemos la muerte, resurrección de Jesucristo, conocemos el llamado, conocemos el Evangelio. Están expuestas en las epístolas del Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué estamos haciendo con esta doctrina? Ir a buscar esa doctrina en el Antiguo Testamento y estamos escarbando en la historia, encontrando cuál era la señal que había en el Antiguo Testamento de lo que nosotros ya comprendemos en la doctrina. Entonces, en el capítulo 1 se recuerdan que muere Moisés y ordena y llama a Dios a Josué. Y Moisés es un claro prototipo del administrador de la ley. Y Josué va a ser el administrador de la gracia. Y cuando lo que estamos viendo aquí es que hay una gracia y una ley. Y justamente eso es lo que vimos en el primer sermón, la gracia y la ley. Porque la ley es el medio por el cual el hombre puede conocer los atributos de Dios. La ley me está hablando del carácter de Dios. Con la ley yo reconozco mi incapacidad de acercarme a un Dios santo. Con la ley soy condenado, pero Dios no puede sacarse la ley de sí mismo porque es su esencia, dejarla de un lado para abrazar a un pecador. La ley, que es su carácter propiamente tal, está inherente en Dios. ¿Cómo Él va a abrazar al pecador si su carácter es ley? Por eso da la ley. La ley no ha sido abrogada. Lo que está diciendo en el texto de Romanos es que la ley ha sido cumplida por Cristo, no abrogada por Cristo, ha sido cumplida por Cristo. Y entendiendo eso, Cristo me justifica y me permite a través de la gracia que Dios ahora cumpla su promesa. ¿Cuál es la promesa? Yo estaré contigo. Entonces dijimos ley y gracia. La ley me dice el carácter de ese Dios y a través de la gracia Él decide caminar a mi lado. Yo estaré contigo.
Lo único que pasó con la ley en el Nuevo Testamento es que la ley fue rechazada como mediador y como fuente de justificación. La ley no justifica, no puede entender la gracia sin la ley. Usted no puede comprender la gracia sin comprender la ley. Y no se puede interpretar la misericordia sin conocer la justicia de Dios. Siempre hay que ir buscando los equilibrios. Eso fue el sermón número 1, que vimos la ley y la gracia. Luego pasamos al sermón número 2, haciendo una recapitulación para ir al 3, ¿cierto? En el 2 encontramos otra doctrina que es demasiado relevante para la vida cristiana, que es la elección incondicional, que Dios elige sin pedirle condición a nadie. ¿Por qué? Porque ni siquiera habíamos nacido cuando Él nos eligió. Se recuerda que nos referimos a Spurgeon, que dijo, gracias a Dios, no lo tengo textual acá, pero él dijo, gracias a Dios que Dios me eligió antes de la fundación del mundo, porque jamás me hubiera elegido después que nací. Lo mismo puedo decir yo. Entonces Dios no vio condiciones en nosotros. Otros dicen que Dios miró anticipadamente y Él sabía que yo iba a tener al frente mío al diablo y a Dios, y yo iba a decir, ¿quién es mejor? ¿Dios o el diablo? ¿Dios o el diablo? Decido por Dios. Entonces, como yo levanté mi dedo, Dios dijo, yo sabía que Él en el futuro iba a levantar el dedito, iba a hacer una confesión, iba a venir y me iba a aceptar. Como Él me iba a aceptar, yo lo acepto. Es como raro, ¿no? Es como descansar en la voluntad del hombre. ¿Y qué dijimos? La elección de Dios es incondicional, solo por el puro afecto de su voluntad. Y en el capítulo 2 encontramos que Él elige a Rahab y no desconoce su oficio, es una prostituta, y la elige a ella por sobre todos los de Jericó. Y lo más hermoso, lo que a mí me emocionó del sermón fue que Rahab tenía su casa en los muros de Jericó. Y ustedes saben que los muros de Jericó en el capítulo 6 van a caer. Pero la única lugar que no cayó y quedó en pie fue la casa de Rahab la ramera. Todo fue destruido, los muros cayeron. Entonces cuando usted diga los muros cayeron, pero no todo, tiene que decir al tiro usted. Cayeron los muros excepto la casa de Rahab que estaba en el muro. Quedó en pie. ¿Por qué? Porque tenía una elección incondicional sobre ella. Y Dios la eligió incondicionalmente para traerla a la familia de la fe. Y ella va a ser la antepasada de Jesús, va a ser bisabuela de David. Entonces va a ser una antepasada de Jesús. La elección incondicional de Dios. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Hemos ido encontrando las doctrinas en las historias de la Biblia. Ahora nos vamos al capítulo número 3. Y en el capítulo 3 encontramos este relato donde el pueblo tiene que dejar el desierto transitado por 40 años, y por fin, después de 40 años, ya se ha ido Moisés, se murieron todos los que perecieron en el desierto. Esta nueva generación que nació, muchos nacieron en el desierto y otros eran niñitos cuando salieron, han pasado 40 años. Y recuerde que todos los menores de 18 años se salvaron de morir, los otros todos murieron en el desierto por su desobediencia, y están ahí. Y llega el momento de entrar y cruzar esa frontera del río, porque al otro lado del río está Canaán, está la tierra prometida. Lo que siempre, ellos 40 años escuchando historias que van a la tierra prometida, ahora tienen que cruzar el río y tomar la tierra en posesión. Es un momento sin igual para una nación que ha esperado este momento. Pero Dios ha elegido un momento tan especial para llevarlos a cruzar este río. Los lleva al lugar donde está más ancho. El río está alrededor de 1,5 a 2 kilómetros de ancho, y el escritor, como yo hice referencia en la lectura, hace énfasis, dejando un paréntesis ahí dentro del relato, de que el río estaba desbordado porque era el tiempo de la siega. O sea, era un mayor cauce del río. O sea, en ese tiempo nadie cruzaba el río. Entonces nosotros seguimos la tarea de conectar esta historia, ver un pueblo de 1 o 2 millones de personas que está parado al otro lado del Jordán por orden del Señor, y llega el momento de cruzar, pero no pueden cruzar.
Y aquí yo quiero conectar esto con la historia bendita de la redención. ¿Qué es redención? Una palabra que siempre nombramos los evangélicos, ¿cierto? Hablamos mucho de la redención, pero no la comprendemos en mayor grado. Solo la repetimos. Pero redención es el rescate o la liberación obtenida por un pago de un precio. O sea, cuando hablamos de redención, fuimos redimidos, está diciendo que fuimos comprados por un precio. La palabra redención entonces es una compra. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontramos? Peor aún, porque ahora sí que nos puso difícil el tema, porque estamos viendo cruzar un río. ¿Qué tiene que ver cruzar el río con la redención? Es como complejo, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a la Escritura y encontrar qué es lo que significa redención dentro de este relato. Quiero que en el relato que hemos leído hoy día veamos dos señales. Dos señales. Primero, una señal de juicio y luego una señal de redención. Porque para que haya una compra, tiene que haber un ser comprado. Y específicamente, para que me sigan en la línea argumental, hay personas, hay seres humanos que están perdidos a causa del pecado. Y ellos tienen que ser comprados por precio. ¿Qué va a hacer Dios? Dios es creador, pero también es redentor. Dios mismo que nos creó, Él mismo ha decidido comprarnos. Y comprarlos no con un precio bajo, porque no hay valor terreno que pueda comprar un alma. Por eso que en la Biblia usa dos palabras para referirse a redención. Una es litrón, que significa precio pagado, y otro es agorazo, que es pagar el precio más alto en el mercado, o sea, un alto costo. Es cuando usted va a comprar algo y compra lo más caro, pudiéndolo comprar más barato. Cuando hablamos de redención es pagar un precio, pero no pagar un precio bajo, pagar un precio muy alto, muy caro. Eso es redención. Y sabemos que Jesús pagó con su vida un precio alto con el derramamiento de su sangre. Y su sangre vale más que 1.000 millones de universos. O sea, es el eterno Dios que ha decidido rescatarnos. Entonces, ¿cómo vamos a vislumbrar esta doctrina de la redención, de la gran compra hecha por Cristo, en un pasaje que hemos leído, que el pueblo ha llegado a un sector del río, tienen que cruzar a la otra ribera para poseer la tierra? ¿Dónde está la redención ahí? ¿Dónde lo encontramos? Al Cristo bendito comprando un lugar para nosotros en el cielo. Entonces veamos primero la señal de juicio. Y la señal de juicio lo vamos a encontrar en el versículo 1. Lo que pasa es que no lo encontramos a simple vista y ahí es donde tenemos que ir a la Escritura y estudiarlo. Dice el versículo número 1: moraba Israel en Sitim. Dejen esa palabra por ahí escrita. Sitim es el lugar, es un valle. Y el pueblo empezó, dice, Josué 3:1. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim. ¿Dónde se encuentran? En Sitim. ¿Qué es Sitim? Eso es la clave. Entonces tenemos que ir a ¿qué es Sitim? ¿Por qué el pueblo lo llevó? ¿Por qué no lo movió un poquito para allá? ¿Y por qué los llevó a Sitim? ¿Y por qué era tan complicado para el pueblo ir a Sitim? Bueno, les explico. Nadie cuerdo dentro de Israel, de este pueblo nómade,
quería jamás acercarse a Sitim. Sitim para ellos era un lugar de juicio, de muerte. Era como, no sé si a usted le pasa, como que le dijeran, ¿se iría a dormir al cementerio una semana? 3 días en el cementerio. ¿Ah? Es como que nos da cosita, ¿no? Caminar por el cementerio. Nosotros, al lado de Mayoco, donde está el templo principal de nuestra iglesia, hay un cementerio. Y en la asamblea se consiguen los estacionamientos del cementerio porque no tenemos capacidad. Entonces allá algunos nos toca ir a dejar el auto allá. Y la asamblea termina tarde, cantando y todo a las 10 de la noche. Y le encargo la sensación de ir caminando, pasar por entre medio de las tumbas, ir a buscar su auto. Entonces no es algo agradable. Esa sensación tenía Israel. Israel se recordaba que Sitim no era un buen lugar. Ellos le tenían temor a Sitim porque Sitim representaba para ellos un lugar de juicio, un lugar de muerte. Nadie cuerdo iba a acercarse si Dios ya había dicho que ese era un lugar de juicio. ¿Dónde encontramos eso? Mire, vayan a su Biblia, por favor, en el capítulo 25 de Números. El pueblo que ha recibido la ley de Dios, el pueblo que ha recibido las ordenanzas de Dios, el pueblo que ha recibido la ley de Dios, la palabra de Dios, en Números 25 encontramos que han transgredido la ley de Dios. ¿Y qué significa transgredir la ley de Dios? Pecado. Y el transgredir la ley de Dios es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, este pueblo errante, nómade, tiene la ley de Dios, pero no puede cumplir la ley de Dios porque está en sus propios miembros, en su cuerpo está inherente el pecado. Por eso han muerto muchos en el desierto. Esta generación que está frente al Jordán tiene que recordar que su abuelo, su familiar, su amigo más de alguien murió en esa ocasión. Vean lo que dice Números 25, algunos versos. El 1, por ejemplo, dice: moraba Israel, ¿dónde? En Sitim. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, que son los extranjeros, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, un dios pagano. ¿Y qué pasó? El furor de Jehová se encendió contra Israel. En ese lugar, en Sitim, el furor de Dios cayó en ese lugar. Ve el versículo 9 de Números 25. Y murieron en aquella mortandad 25,000 personas. O sea, murieron muchos, 25,000. Entonces, realmente ahí, ¿ah? Sí, es que lo otro. Bien. Murieron 24,000 personas. Murieron ese día ahí 24,000 personas. Inclusive, ahí usted después sigue leyendo cómo se paró la mortandad y Dios perdonó a los demás y todo. Pero entonces, ¿qué hay en la mente de esta nueva generación? Su papá, su abuelo, su tío, algún familiar, más de alguien en un pueblo pereció ahí. Entonces la historia ya estaba dada, nadie se iba a ir a acercar a Sitim. Y ahora ha muerto Moisés y viene Josué como revelación de Dios y dice: pueblo, el Señor me ha dicho que nos vamos a Sitim. No, ¿será de Dios? ¿Le ha hablado Dios? Por eso que entre medio de este relato del capítulo 3, Dios le habla a Josué y le da fuerza y le dice: no te preocupes, este día yo te voy a engrandecer delante del pueblo. Este día van a ver que yo estoy contigo, le dice. Tranquilo nomás, tranquilo, si yo te di la orden. Ve, porque todos estaban diciendo: se volvió loco Josué, está loco. Es un lugar de juicio, es un lugar de muerte. Nadie va a ir a ese lugar. Y el relato en Josué capítulo 3 nos dice que ellos
han estado en ese lugar que no quieren estar, han estado 3 días. Interesante, ¿no? ¿Por qué no una semana? ¿Por qué no 2 días? ¿Por qué no 7 días? ¿Por qué 3 días? Vea el capítulo 1, versículo 10, dice cuando Dios le da la orden a Josué, dice: Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, o sea, denle la orden al pueblo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios os da en posesión. Y el capítulo 3, versículo 1 comienza diciendo: y Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron al Jordán, está al lado, y reposaron allí antes de pasarlo después de 3 días. ¿Cuántos días estuvieron ahí? ¿Y qué estuvieron haciendo 3 días parados en el Jordán? Ahí, ¿qué hicieron? Un pueblo mirando dónde va a caer el juicio de Dios. Otros pensando cómo vamos a cruzar este río. Este río es de juicio. Lo más probable que Dios quiere que nos ahoguemos ahí. 3 días sentados a la orilla del Jordán en un lugar de juicio esperando una horrenda condenación. Ya conectemos esto con el Evangelio mejor para entenderlo. Cuando mi Señor, en una semana como esta que estamos viviendo, va a la cruz, hay un juicio que ha caído, la copa de la ira de Dios ha caído sobre el Salvador. Juicio, pecado, condenación, sobre Él ha tomado la copa. Hay una puerta cerrada para la gloria y una puerta cerrada para el Salvador, para llegar a la gloria. Y cuando sobre Cristo cae esa horrenda condenación, ese juicio sobre Él, van a pasar 3 días también en espera. 3 días esperando la respuesta de Dios. ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la pregunta? ¿Es el sacrificio será acepto? ¿Dios se va a agradar? ¿Será recibido el sacrificio en el cielo? Hubieron 3 días de espera. ¿Y qué están haciendo ellos ahí? 3 días de espera para cruzar el Jordán. 3 días de espera. Esperando cómo se va a concretar el juicio de Dios. ¿Lo conectan con el Evangelio? ¿Van entendiendo? ¿Cómo se conecta esta historia terrenal a las doctrinas fundamentales de nuestra fe en el Evangelio? Porque el Evangelio no solo está en las cartas del Nuevo Testamento, el Evangelio está en toda la Biblia. Y toda la Biblia da testimonio de un solo personaje, Cristo el Salvador. La Biblia no se trata de mí, se trata de Él, mostrando su amor, su misericordia, y Él decidiendo pagar un alto precio, redimir al pecador que está perdido. ¿Y qué tiene el pecador que está perdido? Una horrenda condenación, una horrenda perdición, esperando 3 días. ¿Cuál va a ser la decisión si el sacrificio va a ser acepto? Lo cierto está que en el cruce del Jordán no está Cristo humanizado. Entonces, ¿cómo encontramos la tipología de Cristo ahí? ¿Dónde aparece Cristo? ¿Dónde aparece su cruz? ¿Dónde aparece su sacrificio? No está, aparece, ¿cierto? Pero sí está. Por eso, como segundo y último punto, quiero hablar de el valle de Sitim se va a transformar en una señal de redención. El valle de Sitim se transformará en un valle de redención. Parecería ser que es una tipología forzada, ¿no? Forzar, encontrar la cruz, encontrar a Cristo en un simple cruce de mar, de río. ¿Dónde encontramos a Cristo? ¿Dónde encontramos la redención? Ya vimos la señal de juicio. ¿Dónde encontramos la redención? Todo lo que va a pasar después de estos 3 días es una clara referencia al Salvador, a nuestro Salvador. Y para conectar mayormente esto que les estoy diciendo, por favor vayan a Joel 3:18, la profecía dada por el Señor con respecto a este lugar. Hasta ahora conocemos que Sitín es un lugar de juicio, es un lugar donde murieron 24,000 personas
por el juicio de Dios, por haber transgredido la ley de Dios, por haber ido a la idolatría. Ellos se han alejado de Dios por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Pero en Joel 3:18 el Señor da una profecía anunciando lo que viene para Sittim. Dice Joel: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Aleluya. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Dice la palabra profética: va a salir desde la casa de Jehová, desde el trono del Señor va a salir una fuente que salta para vida eterna y va a regar con su misericordia, con su gracia, con su redención, va a regar el valle de Sittim. Sittim, lugar de juicio, se va a transformar en un lugar de misericordia por la redención de Jesucristo. Está presente Él, lo veo. Y usted va a revisar el capítulo 3 de Josué y se va a dar cuenta de que 10 veces se menciona el arca del pacto. 10 veces. Y otras 7 en el capítulo 4. O sea, en 2 capítulos con respecto a este hecho se menciona el arca a cada instante. Arca del pacto, arca del pacto, arca del pacto, arca del pacto. Que simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero ¿qué es esta arca? Esta arca es un pequeño mueble de madera de 1,5 metros de largo. Un pequeño cajoncito. Que es simbólico. Que cuando lo construye, cuando el pueblo de Israel en el desierto construyeron el tabernáculo y consagraron el tabernáculo, la gloria de Dios descendió al tabernáculo y se posicionó en el centro de este mueble precioso, que tenía una cubierta de oro, el propiciatorio, y ahí estaba la gloria del Señor. Pero lo cierto es que el arca del pacto representa la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dentro del arca del pacto estaban 3 elementos que habían sido puestos ahí al momento de consagrar el tabernáculo. Pusieron 3 elementos que tenían que estar guardados a perpetuidad, lo había dicho Dios. Pusieron el maná, una porción del maná que les caía todos los días a los israelitas en el desierto. Ellos tomaron una porción que nunca se pudrió y se quedó adentro, la guardaron. Cuando el sumo sacerdote miraba, el único que podía mirar era el sumo sacerdote, miraba, estaba el maná y no se había corrompido, como el otro maná que estaba afuera, este permanecía. También el sumo sacerdote podía mirar dentro del arca, estaban las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios, las podía contemplar. Y también dentro del arca se contemplaba una vara, que era la vara de Aarón, el sumo sacerdote, que había reverdecido, había dado fruto, el fruto de un sumo sacerdote. Y eso estaba dentro. Y todo esto no va a ser más ni menos que toda una tipología de nuestro Salvador, que se va a parar en medio de las aguas del juicio y nos va a abrir un camino nuevo y vivo por su propia persona. Mire lo que dice el versículo 3 en adelante de lo que hemos leído hoy. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. No pueden pasar por este camino. Pero entre vosotros y ella hay una distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. O sea, 2000 codos son como 950 metros. Vean la escena, por favor, vean la escena. El río está caudaloso, 2 kilómetros de agua separan esto. Es un lugar que ellos sienten que es un lugar de juicio, pero que Dios le ha dicho que se va a abrir. Y los sacerdotes que pueden llevar el arca van con el arca en sus hombros y ponen los pies sobre el agua hasta los tobillos y empiezan a caminar, y cuando ellos caminan las aguas se empiezan a amurallar y del otro lado se empieza a secar, y tan milagrosamente
pasó ese momento que se secó el fondo del río. Y los sacerdotes siguieron caminando y se pararon en medio del Jordán, en medio con el arca. Y 1 kilómetro más allá a la distancia se podía contemplar el arca, mas no los sacerdotes, para que el pueblo no pensara que era obra de los sacerdotes, sino había una presencia mayor ahí, abriendo un camino entre el desierto de juicio y la tierra prometida de bendición, la nueva vida en Dios. Entonces lo que sostienen ahí es una cruz, la cruz de Cristo está presente ahí, es la persona del Cristo crucificado. Jesús dijo en Juan 6:35 al 39, yo soy el pan de vida. Al que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ahí nos declara el pan vivo, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que no tenga juicio, que no tenga condenación, que tenga misericordia, el pan vivo, que está parado ahí frente al Jordán. No es algo místico, no es que necesito que se me abran ríos de bendición, no. Yo estoy perdido, condenado. Si tiro un lugar de juicio, se va a transformar para mí un lugar de entrar a poseer la bendición de Dios por el pan vivo que descendió del cielo. Para mi vida hay juicio también, porque yo he transgredido la ley de Dios. Pero Jesucristo, las tablas de la ley que están ahí, Él las viene a cumplir. Él ha venido a cumplir la ley por mí, porque yo no puedo, pero como Él la cumple, me abre un camino para transitar a la tierra de bendición. Jesús ha llevado el juicio de la ley sobre Él, las tablas de la ley, Él las lleva. Dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que me está dando como señal de redención es que Él va a cumplir la ley y que Él va a sufrir el juicio de la ley sobre sí mismo, el pan vivo. Que todos los que han sido dados por el Padre, ninguno perderá, todos pasarán el Jordán. Los que murieron en el desierto murieron, pero estos van a pasar por la misericordia del Señor. Y finalmente hay una vara del sacerdote, del sumo sacerdote, que ha reverdecido. Hebreo nos dice que Jesús es el nuestro sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Es una vara que va a reverdecer. ¿Y cuál es el fruto de él? ¿Cuál es el fruto de esta vara que reverdece? El mismo Isaías 53 lo dice. Con todo eso, dice el versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. ¿Qué es expiación? Es el precio. ¿Qué es redención? Es pagar el precio. Cuando Él haya puesto su vida en expiación, o sea, derramamiento de sangre, cuando Él haya muerto en expiación para pagar un precio de redención, dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá, dice, el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de este sumo sacerdote? ¿Cuál es el fruto de la aflicción de este sumo sacerdote? Nosotros. Usted es el fruto de la aflicción. Verá el fruto de la aflicción de su alma, porque mi siervo justificará a muchos. Entonces, cuando se abre el Jordán, cuando se abre frente a sus ojos, ellos están sacando el recuerdo del juicio, de la muerte de 24,000 personas a causa de la idolatría.
Ellos están dejando atrás el desierto para entrar a la nueva vida en Dios. Pero la única manera para poder cruzar es que tiene que venir un milagro divino y tiene que ser puesta el arca del pacto en medio del Jordán para que se abran las aguas. Dice Efesios 1, 6 y 7, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hemos sido redimidos. El mar del juicio se abre, o el río de juicio se abre frente a nuestros pies para que pasemos en seco. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice Tito 2, 13 y 14 que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Por tanto, con tanto amor, el apóstol Pablo nos invita en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué vamos a hacer si hemos sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que el Señor Dios les bendiga, que su palabra quede sellada en su corazón. Vamos a orar, doble su rodilla, por favor.